Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Vamos a hablar hoy día de un tema realmente importante que tiene que ver con la seguridad del país directamente, porque un periodista, destacado periodista, amigo nuestro, ha escrito un libro que se llama Infiltrados, crónica de la corrupción en la Policía Nacional Civil. Sobre ese libro hablaremos esta noche y cuento con dos invitados. El autor del libro y otro periodista que siempre está muy cerca de estas cosas y que ayuda, digamos, a que tratemos de vivir mejor en El Salvador. A ver, Héctor Silva, buenas noches, gusto de saludarte. Buenas noches, felicidades, Nacho, por este libro que sí nos habías comentado antes que se estaba escribiendo, lo hablamos el año pasado, creo, y ya, digamos, salió. Aquí está ya está a la luz. Fresquito. Y un libro que no solamente tiene información sin duda muy importante, sino que de alguna forma tiene mucha credibilidad en alta esfera de la política estadounidense. De hecho, Gracias. digamos, creo que el 19 de mayo se va a dar a conocer en Estados Unidos, se va a lanzar el libro y va a tener a McGovern, ¿no? El congresista muy importante, que va a hacerle prólogo o va a presentar. Lo va a presentar el 19 de mayo en el Diálogo Interamericano en Washington. ¿Sí? Así es. Bueno, en la presentación del libro que fue ayer en la UCA estuvo obviamente otro periodista ayudando a la presentación, Carlos Dada. Buenas noches. Buenas noches, Casi Nacho. de la casa, bueno, es de la casa. Buenas noches, Nacho. Para mí es un gusto estar aquí de nuevo en este estudio, que Claro. ya tenía algunos días sin venir, Claro. estar aquí contigo y además estar aquí en la presentación del libro de Héctor, que además de mi amigo es un periodista al que yo respeto mucho y que es un libro, de decir, que a mí me parece muy importante para el país en materia de seguridad pública, para entendernos qué fue lo que nos pasó, y también me parece un libro muy importante para el periodismo salvadoreño. La verdad es que yo leí mal y la presentación es el próximo lunes. Es el lunes 13 de mayo en el Auditorio Elba y Celina Ramos de la UCA. Y me va a acompañar Carlos y va a estar presente el rector también de la UCA, presentando el libro. Sí, porque la editorial es UCA Editores, obviamente. Es UCA Editores acá en el país. Héctor, varios años de investigación. Sí. Me imagino que esto parte como idea cuando ejercías como reportero, como periodistas en El Salvador. Sí, así es. Hay que decir que tú estás últimamente en Estados Unidos. Así es. Y que estás trabajando en una universidad. Con una universidad. Así es. Sí, la idea del libro, digamos, al final del día este libro recoge muchos datos de las investigaciones que realicé sobre este tema, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de la policía, sobre el tema del narcotráfico en El Salvador, estando, como decís, en la prensa gráfica, ¿no? Siendo parte del equipo judicial de la prensa gráfica. Esas investigaciones no son mías, las compartí con periodistas muy talentosos de la prensa, y en el transcurso de las investigaciones sobre estos temas en las que me involucré prácticamente desde el principio de mi carrera en la prensa gráfica, iban quedando muchas preguntas sueltas, iban quedando hilos que no se podían atar en aquellos momentos por unas razones o por otras, y al final del día se me da la oportunidad en Washington de sentarme a escribir el libro, de sentarme a sistematizar el conocimiento, a profundizar en la investigación y a entrarle ya más en profundidad a todo el fenómeno de la policía. Al final el libro pretende ser un recorrido por la historia de la PNC, desde que se funda, desde que surge la idea de la creación de una policía civil durante las negociaciones de paz en San José, Costa Rica. En esa reunión surge la primera propuesta escrita de la creación de una policía civil. A lo largo de todo el despliegue de la PNC, el desmantelamiento de los antiguos cuerpos de seguridad, eso obviamente es una investigación documental que yo en aquellos momentos no tenía contacto directo como reportero con esos hechos, pero sí después ya en el periodo inmediatamente posterior a eso, que ya a partir del 95-96, la creación de las unidades especializadas de la policía, cuando termina el despliegue territorial de la policía y cuando empiezan ya los primeros grandes casos de crimen organizado en el país, mucho antes que el fenómeno de las pandillas, que eso es importante decirlo en la coyuntura actual que vive el país, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado que tiene que ver con narcotráfico,
narcotráfico. Y eso es importante recalcarlo porque yo vengo a El Salvador y escucho a los funcionarios del más alto nivel, y nada menos escuchaba al fiscal general matizando el tema del narcotráfico, he escuchado al ministro Munguía matizando el tema del narcotráfico y he escuchado a ministros anteriores de seguridad matizando el tema, y esa es una realidad que existe en el país desde hace décadas. Ok. A ver, solo por curiosidad, y basada la curiosidad, has sido toda tu vida periodista, por lo menos, digamos, de que estudiaste en la universidad y que egresaste como periodista, fuiste reportero, fuiste editor, pero tuviste un pequeño tiempo, año y medio, 2 años aproximadamente, que estuviste en la carrera diplomática. Así y fuiste segundo en la embajada de El Salvador en los Estados Unidos. ¿Te sirvió ese tiempo para entender algo? Sí, sí, y eso lo planteo en la presentación del libro. Ese tiempo, porque la parte de mis responsabilidades, mientras estuve en el servicio exterior, como jefe de misión adjunto de la Embajada de El Salvador en Washington, era el portafolio de seguridad precisamente, ¿no? La relación de seguridad entre El Salvador y Estados Unidos. Y todos estos temas eran los temas que estaban en la mesa, ¿no? Y que siempre han estado en la mesa en ese diálogo. Y la verdad es que no solamente, digamos, porque conoces estos casos porque fuiste periodista o no, me imagino que estar en Washington te ayudó a entender, porque hay muchas cosas que tú, digamos, dices, aquí estuvo metido Washington. Claro, claro. Hay un capítulo que se llama La sombra de Washington. Incluso en los principales errores quizás estuvo Washington metido aquí. Cualquiera dirá, hablar sobre la Policía Nacional Civil y señalar corrupción y señalar infiltramiento, ¿nos da un poco de temor? Mira, Nacho, eso viene con el oficio, ¿no? Eso viene con el oficio. Con Carlos hemos tenido estas pláticas desde hace años, y con Carlos he compartido y hemos compartido, y con otros colegas, la convicción de que al final del día el periodismo se trata de nombrar nombres. Es decir, esto no es etéreo. Realmente el aporte del periodismo de investigación pasa por tener la contundencia, un reporteo contundente que te permita decir, aquí hay un problema de corrupción, de crimen, de infiltración, y el problema es que este funcionario público que se llama fulano de tal, participó en eso, fue parte de eso, y a partir de sus acciones, de él, del otro, de eso influyó en la forma en que el Estado salvadoreño responde a este problema, ¿no? Ok, tú en tu libro dices, la historia de la PNC no es de optimismo, sino de infamia, corrupción e impunidad. Muchas veces nos hemos preguntado, yo creo que todos, de alguna forma, cuánto hay de malo en la PNC, cuánto hay de malo, y cuánto sería de bueno en la seguridad del país si la PNC fuera depurada y fuera reestructurada. Tú te lo has preguntado muchas veces y has seguido el tema muchas veces. Después nos va a contar Héctor exactamente qué contiene su libro en ese aspecto, pero ¿estamos ante una PNC que no está respondiendo al espíritu con que fue creado, Carlos? Mira, Nacho, de la PNC se han dicho muchas cosas, desde que era una fuerza ejemplar, necesaria, parte de la transformación del Estado para adecuarla a tiempos de paz y dejar atrás los problemas del pasado. Como bien lo plantea el libro, desde aquellos tiempos en que el objetivo era que sustituyera a esos cuerpos de seguridad que ya habían demostrado para qué servían la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la PN. Y de la PNC se han dicho muchísimas cosas desde entonces, desde lo que ejemplificaba el proceso, la democratización del país, el avance, fue modélica, fue presentada internacionalmente como una organización modélica, porque retiraba a estos cuerpos represores y dejaba a la policía en manos civiles. Este fue siempre el gran argumento. En algunos momentos de este proceso se ha hablado con todos los matices de la policía. Decir que la PNC, la historia de la PNC es una historia de infamia y de corrupción, como lo dice Héctor, es una frase muy fuerte, es una de las cosas más fuertes que se pueden decir de la PNC. Sí. Lo que yo aplaudo de este libro es que, a diferencia de la mayor parte de la frase... Comparte la frase de Héctor. Es que yo, para compartir una frase, primero pido que me la argumenten y que me la sustenten. Para mí eso es el gran aporte de este libro. Más que decir una frase tan contundente, lo que hace es demostrarla y lo que hace es sustentarla.
No es lo mismo para mí si me haces esta pregunta antes que después de leer este libro. Y ¿Sí? después de leer este libro a mí no me queda otra que concluir que esa frase así de contundente es cierta, porque está muy bien sustentada. Por eso yo te decía al principio que creo que este libro, además del enorme aporte que creo yo que hace al país para reflexionarnos, para entendernos, también hace un enorme aporte al periodismo nacional, porque lo sustenta de una manera muy seria. Una frase tan contundente, si no la sustentas, es una frase muy amarillista. Es muy difícil sustentar una frase así de contundente y casi diría yo alarmista. Bueno, pues está sustentada de manera muy seria en este libro. Yo, si me permitís, tratar de leer un poco tu tiempo en Washington, Héctor, creo que no solo te sirvió el tiempo en la embajada, estar en contacto con la gente que estuviste en contacto y ver las cosas con esa distancia que ha permitido que este libro sea un recorrido histórico, un solo camino para entender aquellos puntos que conocíamos aislados en notas, en reportajes, darles una unidad que nos dibujen la figurita al final. Creo yo que también te ha servido mucho haber hecho este libro en un entorno académico, ¿no? Sí. En la American University, porque te ha obligado a darle a este libro una gran seriedad y una gran fortaleza que permite sustentar una frase así de contundente, Nacho. Héctor, no sé si tenemos tiempo o no. Sí, yo creo que tengo un par de minutos para por lo menos dejar la parte inicial. ¿Cómo se sustenta? Mira, yo una creo... PNC, una historia de infamia, como tú dijiste. De muchas maneras, pero hay dos que son fundamentales. Sí. La primera es la gente que ha dirigido la policía durante 20 años. Los oficiales que han dirigido la policía durante 20 años son oficiales que uno nunca llevaron a la PNC esa cultura de civilidad que pretendía tener el cuerpo. Son oficiales que llegaron a la PNC y en el transcurso de los años se convirtieron en una especie de tandona de la PNC, solo que a diferencia de las tandas militares que duraban 3 años, 4 años, 5 años, esta lleva 20. Y la mayoría de esos oficiales han sido señalados administrativa, periodística, académica, incluso penalmente, por hechos de corrupción, por participación en actos que se constituyen como delitos. Y esos oficiales, cuyos nombres están aquí publicados, han sido la dirección de esa policía. Pero no solo eso, esos oficiales crearon un cuerpo de dirección que no permitió el desarrollo de otros mandos. Y no lo ha permitido durante 20 años. Para traer eso el día de hoy... Hoy tenemos un momento crucial en ese aspecto. Así es, porque el próximo gobierno tiene que lidiar con eso. Y el segundo tema es, esa policía no cumplió con otro requisito que le imponía el acuerdo de paz, y es la creación de mecanismos de autocontrol, de mecanismos de supervisión. El secretario general de Naciones Unidas se lo dijo al Consejo de Seguridad más de una vez, en aquellos años. Los representantes del secretario en ONUSAL se lo dijeron: la policía está fallando en crear instrumentos de control que le permitan irse depurando e irse adecuando a los nuevos tiempos. La policía nunca ha tenido un cuerpo que permita señalar todos esos errores e ir sacando a todas esas manzanas podridas. Entonces, esos dos hechos, hay otros, pero esos dos hechos fundacionales, si querés, son los que a mí me permiten decir: esta no es una historia de optimismo. Habrá excepciones, ojo, hay oficiales que son buenos, ha habido directores que han hecho cosas buenas, pero como cultura de mando, eso no es así. Como cultura de mando hay una cultura de impunidad y de corrupción. ¿Y eso está influyendo en forma importante en la situación de seguridad del país? Por supuesto, porque lo que tenés ahora es una policía totalmente, bueno, primero, una policía técnicamente muy primaria en el combate al crimen. Vamos a ver, enfrentar el tipo de crimen que hay en este país, sea violencia, homicida, sea crimen organizado, requiere capacidades de investigación muy importantes que la policía no tiene. Porque los cuerpos de investigación criminal como la DIC, como otros cuerpos que se formaron en algún momento, de investigación como la DAN, son cuerpos que sirvieron para encubrir criminales. Incluso la DIC sirvió en algún momento como un lugar donde había redes de sicariato. Entonces, claro, esa policía, ¿cómo combate el crimen? Pero además lo que te digo del tema de el monopolio en la dirección de la policía, lo que tenés hacia abajo es un mando medio totalmente desmoralizado y un cuerpo de agentes que no está capacitado, que no tiene liderazgo,
y que se enfrenta al crimen, se enfrenta a la violencia diaria desde esa cultura y desde esa realidad institucional. Y eso no es de ahora, eso es desde hace 20 años. Ok. Vamos a ir al corte, volvemos rápidamente, por supuesto, con más de este tema. Obviamente yo invito a la gente a que compre este libro y lo lea, ¿no? Siempre estos libros yo creo que son importantes y creo que nadie se puede sentir molesto por leer una investigación de un periodista, y si algunos creen que esto es exageración, bueno, que lo lea primero para poder opinar, y yo diría incluso la misma gente de la PNC debería leer esto. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que en la PNC hay corruptos, delincuentes manejando, gente que comete delito y que su interés básicamente es el cometer delito o cometer corrupción en vez de servir al país, o el problema que es una policía no adiestrada para lo que tiene que hacer y por lo tanto, digamos, ineficaz e ineficiente. Las dos cosas, porque uno de los planteamientos del libro es que uno de esos pilares no existe sin el otro, ¿no? En el capítulo 2 se titula Las garantías para la infiltración, y lo que yo planteo son 4 pilares culturales de la policía que han permitido este estado de cosas. Uno de ellos es la impunidad, que es a la que me refería antes, ¿no? La falta de instrumentos para depurar a la policía, pero la otra, también me refería a ella, es la creación de esa élite policial, que al final de cuentas en lo que se concentra, y ojo, estas son cosas que yo sustento después de largas entrevistas con ex policías que ocuparon puestos de mando, y aquí te quiero hacer una aclaración importante, tanto provenientes de los cuerpos de seguridad como provenientes del FMLN, ¿no? Porque una de las principales trampas puede ser decir, que de hecho hay gente que ha argumentado esto, no, lo que pasa es que solo se ataca a una parte de esas dos que conformaron en principio la policía. Fuentes de ambos lados me han dicho, no, es que aquí lo que se creó es una cultura policial para no investigar el delito. Y es una cita que ocupo, como entrada del primer capítulo, ocupo esa cita. Hemos creado un sistema para no investigar. El principal, te voy a poner un caso muy particular, que es el de la DIC. Y el de aquellos casos de los 90, que tú recordarás muy bien, que son aquellos asesinatos de alto perfil, como el de Belis, el excomandante del Frente, o el de García Prieto, el ingeniero. En ambos casos, a esas personas los matan sicarios que son parte orgánica de la DIC. Ellos están en la DIC. Están protegidos por el mando policial. Actúan desde la DIC con esa protección. Y no solo de policías de carrera, sino de colaboradores jurídicos que luego ocupan puestos, que luego llegan a ser fiscales generales de la República. Ahora, tú dices que cuando empieza a narrar la parte de la conformación de la policía, tú dices que por el tiempo en el que estaba conformando, en la creación de la policía, hay que recordar que la policía se conformó sobre la base de los acuerdos de paz, y ahí se estableció un 20% de gente que venía de los antiguos cuerpos de seguridad, otro 20% de gente que provenía del FMLN y un 60% de gente de civiles. Pero tú dices que en ese momento, por insistencia de Washington, el gobierno de El Salvador incorporó íntegras a la PNC 2 unidades de la vieja policía, la de antinarcotráfico y la de investigación criminal. ¿Acaso Washington no quería una policía que realmente fuera una policía que sirviera al país? El argumento de Washington era que, esos 2 cuerpos uno surge a mediados de los 80 y el otro surge en 1990, la OEA. Washington los financia, los entrena, los crea como un argumento político de cara a su Congreso, porque el Congreso de los Estados Unidos en aquellos momentos, en el 85 y el 90, está discutiendo si le quitaba el financiamiento al ejército de El Salvador durante la guerra. La respuesta de los departamentos de Estado de Ronald Reagan y de Bush padre fueron: creemos otras unidades que sean profesionales y que no estén dedicadas a perseguir al enemigo interno, entre comillas, ¿no? Se crea la CIHD, a la que se entrena allá, y se crea la UEA para responder a un problema que ya existía. Por eso te digo, ¿cómo se puede ahora decir que no hay un problema de narcotráfico si desde entonces ya se había creado una unidad especialmente para atajar el trasiego de droga desde el sur
hasta el norte, pasando por Centroamérica, incluido El Salvador, ¿no? Se crean esas unidades con capacitación profesional, pero al final del día es el mismo Washington advierte desde el principio, pueden ser mejores unidades que las que existen hasta ahora, eso no era muy difícil, pero vamos a tener un problema porque estas unidades, su capacidad de investigar a personas dentro del mismo estado que estén relacionadas con crimen es nula, ¿no? Entonces, pero Washington decía, y esto lo acuerpó el gobierno de Cristiani, decía, no podés enfrentar la posguerra que se prevé violenta tenés que enfrentarla con cuerpos que tengan al menos alguna idea de cómo combatir el delito, pero la garantía se suponía para que oficiales que estaban en esas unidades, pero que habían estado vinculados a crimen organizado de derechos humanos o violaciones de derechos humanos, no pasaran a la nueva policía, era primero que se dieran de baja del ejército y segundo que pasaran por todos los procesos de reeducación. Pero toda la tercera tanda, la tercera generación, la tercera promoción del nivel ejecutivo de la policía no pasa por eso, porque las meten así, de facto. Y Washington insistía en eso, Cristiani acuerpó y al final del día el FMLN avaló eso. Ok, en el libro, quiero ir contigo, Carlos, se habla en términos cronológicos de la conformación de la policía, ahí están los errores de la conformación, de todo lo que fue la policía en el gobierno, los gobiernos del partido Arena, que termina incluso con la mano dura, la supermano dura, que todo ya se ha dicho hasta saciedad, que fueron políticas al final absolutamente malas, que tú dijiste, digamos, cierto, se mantuvo una hegemonía del mismo, una especie de tandona de jefes con una cultura no adecuada, pero viene el gobierno, y Carlos, de Mauricio Funes, nombra a un ministro como Manuel Melgar, que yo diría, y que tú también reconoces ahí, inicia un proceso diferente de la policía, trata de cambiar las cosas, establece una depuración, hay que acordarse, y tú recuerdas muy bien a Zaira Navas, que fue una inspectora que inició procesos de depuración interno, pero dentro del mismo gobierno de Mauricio Funes, pues sale Manuel Melgar, aparentemente también por algunas presiones por parte de Washington, y entra a una etapa militarista, el cual no sé si se mantiene hasta ahora, pero de alguna forma sí, digamos, está el ministro de Defensa muy cerca de la seguridad, está la OIE en manos de quien era antes jefe de la Policía Nacional Civil, etcétera. ¿Peor o igual, lo mismo al final? Mira, voy a leerte dos parrafitos para seguir con el libro de Héctor, ¿no? Dice Héctor Silva, el presidente Funes terminará su mandato con la PNC y los organismos de inteligencia militarizados, aún a pesar de la salida de los dos generales que dirigieron la seguridad pública hasta mayo de 2013, con su política pública de seguridad orientada exclusivamente al combate a las pandillas y con una narrativa oficial que restó importancia a los temas de crimen organizado o narcotráfico. El presidente Funes además terminará su mandato con una PNC en la que los mandos y puestos más importantes han vuelto a ser copados por una élite de oficiales que se formó en la primera posguerra, la misma que ha navegado sin castigo ni rendición de cuentas las aguas de la infiltración criminal. El presidente Funes dejará a su sucesor una PNC con los mismos males con los que le encontró y un Estado tan infiltrado como lo ha estado siempre o quizá más. Yo solo quiero agregar una cosa, Nacho, de esto que estamos hablando, porque creo que es necesario hacer una aclaración, al menos desde mi perspectiva. A pesar de toda esta historia de la PNC que narra este libro, allá adentro ha habido gente, y la sigue habiendo, gente muy valiente que está dando una gran lucha por mantener la dignidad del uniforme, por mantener el compromiso con la nación. Y es necesario, yo creo, enviar el mensaje de que a pesar de que la historia sea esta que está narrada aquí, reconocemos perfectamente sus esfuerzos y son valiosos y son los que nos salvan todavía de una catástrofe, digamos, con mayores letras. Creo que hay otra cosa que narra este libro, corregime si no estás de acuerdo, Héctor, pero me parece que ejemplifica que también la falta de institucionalidad en la Policía Nacional Civil, el hecho de que desde el pecado de origen se haya ido conformando, digamos, con grupos y acaso también por tandas, si bien permite explicar parte de la descomposición, también a lo mejor permite abrir las puertas para alguna esperanza, Nacho. Porque lo que esta falta de institucionalidad permite ver, y a mí me quedó mucho más claro con la lectura de este libro, es que cada director de la policía llega a imprimir
un cierto sello, a abrir las puertas a diferentes tipos de cosas o a cerrarlas para otras cosas. Creo que quedó muy bien demostrado, por ejemplo, en esta administración. La administración que llegó con Mauricio Funes en junio de 2009 hizo muchos cambios en la policía. Muchos cambios que permitían actuar en función de la estrategia del ministro de Seguridad y del jefe de la policía en ese entonces, y sobre todo de un gabinete de seguridad que después desapareció con la llegada del general Munguía Payés. Cuando llegó el general Munguía Payés, que militarizó la policía, no solo al poner al general Salinas al frente de la policía, también hizo un montón de cambios en los mandos de la policía. Es decir, así como esta historia permite ver que la falta de institucionalidad abrió las puertas a la infiltración del crimen organizado, también permite esperar que pueda llegar alguien y que de alguna manera le sea posible revertir esta situación y comenzar un camino de la policía con diferentes medidas. Claro, la condición necesaria es que comenzar un nuevo camino parta de un compromiso con la consolidación institucional, con poner las piezas que ejercen control sobre la policía y que permiten, hasta donde es posible en una sociedad funcional, detectar y tomar medidas contra aquellos oficiales corruptos y contra aquellos oficiales infiltrados. Ok, vamos al corte, vamos a volver. Después del corte me gustaría, digamos, sobre la base de este diagnóstico, tratar la situación de violencia que vive el país. ¿Qué puede pasar? ¿Estamos realmente en una situación, en un círculo vicioso, o puede haber un cambio con el nuevo gobierno que signifique que haya de la policía no solamente una depuración, sino que también una reestructuración para hacerla más eficaz? Ya volvemos. La pregunta es, ¿podemos hacer frente a la situación de violencia e inseguridad que vive el país con una Policía Nacional como la que tenemos en este momento? No, yo creo que no. Y yo creo que de hecho ese es uno de los retos del gobierno que entra, ¿no? Yo creo que en materia de seguridad el gobierno entrante tiene dos retos inmediatos. Uno, obviamente, es el tema de las pandillas, ¿no? El tema de cómo ha degenerado este tema de tregua 1, tregua 2, comisión 1, comisión 2, cómo eso ha afectado el tema en las cárceles, en las calles. Si hoy nos amanecimos con 5 muertos en Zacatecoluca, después de no sé cuántos muertos. O sea, esa es una situación en la que tienen que entrarle, ¿no? Eso ya tienen que estar pensando tácticas, estrategias. Ese es un tema urgente, porque al ver los números otra vez ya estás de vuelta en los 10 homicidios, ¿no? Venía de 5, estás de vuelta en 10, y yo no veo que eso tenga avisos de bajar, ¿no? Entonces tenés ya un problema real de violencia que le va a convertir en el primer problema político a este gobierno. Pero ese problema pasa por la policía, y ese es el segundo gran tema, creo yo. Este gobierno el ministro de Seguridad que nombra el presidente electo tiene que tener en el primer folder que tenga en su mesa el tema de la policía. Tiene que decidir mandos, tiene que sacar del mando a esa élite, tiene que sacar a esos oficiales que volvieron, a los que los generales Munguía y Salinas volvieron a poner en los mandos de la inteligencia, de la División Antinarcotráfico, de la Subdirección de Investigaciones, que son todos comisionados que en un momento u otro han sido señalados en investigaciones internas e incluso en procesos penales. Pero muchos de ellos dicen, sí, hemos sido señalados, pero hemos sido investigados. ¿Y quién los investiga, Nacho? Y no tenemos nada. ¿Quién no los ha investigado? Nadie. ¿Te acuerdas lo que pasó con Zaira Navas? Que esa pobre mujer, hasta le montaron una comisión en la asamblea. Porque fue básicamente, perdóname, en lectura política fue una amenaza. Si usted sigue investigando a ellos, la vamos a investigar a usted. Y mire, le montamos la comisión. Y lo paró la Corte. Y la Corte lo paró. Lo que lo deshizo fue el presidente. Ese esfuerzo en la inspectoría. El presidente y el ministro al que nombró, que es el general Munguía, ¿no? Pero que los ha investigado ¿quién? Te voy a poner 2 casos concretos. El comisionado Godofredo Miranda, que actualmente es un enlace en esfuerzos de narcotráfico, antinarcotráfico, al que estuvo 8 años al frente de la DAN, y a él no lo sacaron de ese puesto, no lo sacó Zaira Navas, no lo sacó el gobierno del FMLN, lo sacó el comisionado Tobar Prieto. Cuando fue director de la policía, lo mandó a Chalatenango, porque el fiscal de entonces, Belisario Artigas, le dijo a la embajada de los Estados Unidos: estos oficiales no me merecen confianza.
porque los fiscales que investigaban los perrones le decían a sus referentes políticos, no confiamos en esta gente porque filtran las cosas, porque tienen nexos. Los fiscales, que eso no se haya convertido en una investigación penal, eso fue un problema de la fiscalía. Pero a ver, si el fiscal de entonces era Romeo Barahona, que había sido colaborador jurídico de la DIC, cuando en la DIC había sicarios, ¿qué puedes esperar? ¿Quién los va a investigar? Y las inspectorías que no tenían, pero incluso las inspectorías antes del esfuerzo Zaira Navas, que no tenían herramientas legales y tampoco tenían todo el apoyo político necesario para echar a andar investigaciones, hicieron señalamientos. Te voy a poner otro caso, el comisionado Abelenda, que tuvo 6 denuncias por acoso sexual. Y la fiscalía desistió de todas esas investigaciones. Y la inspectoría al final las encarpetó. Cuando Zaira Navas se va y renuncia, el siguiente inspector, que es el juez Linares Asensio, lo que hace es dar carpetazo. Y su único evento público fue una conferencia de prensa donde dijo, vamos a cerrar esto porque no hemos encontrado méritos para que estas investigaciones continúen. ¿Estas complicidades se dan de acuerdo a la proveniencia de donde vinieron? Si venían de los antiguos cuerpos o si venían del FMLN. Mira, o no es un problema político que se da interno, no es un problema de complicidad por origen. No, porque ahí también hay oficiales del FMLN. De todo tipo. Que han estado, lo que pasa es que, Nacho, a ver, si durante 20 años los que han ocupado la jerarquía en la policía son oficiales que vienen del ejército. Okay. Mira, ¿por qué no se ha hecho, Carlos, esa depuración? ¿Por falta de voluntad? ¿Por temor o en qué terminamos al final? Mira, primero solo te aclaro algo de los grupos, Nacho, porque lo de los grupos es muy importante y cómo se van formando, porque entre los grupos hay grupos de policías eficaces, eficientes y con toda la voluntad de hacer las cosas, y luego hay grupos de policías, para usar el lenguaje del libro de Héctor, infiltrados, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a Rodrigo Ávila, después de cuando estaba en su segundo mandato, ¿no? Él se refería a los problemas que había enfrentado al principio. Él fue el segundo director de la Policía Nacional Civil, que decía que el principal problema era ese, ¿verdad? Que cómo poner a interactuar a ex guerrilleros con ex policías nacionales. Decía, pero en mi segundo mandato ese ya no era el problema. Él decía, el problema es que la policía que dejó Meneses ya estaba dividida entre los evangélicos y los no evangélicos. O sea, los motivos de agrupación han sido siempre distintos y a veces simplemente lealtad al que ha sido el jefe con el que van subiendo o con el que han tenido, digamos, algún control territorial. O sea, el pecado de origen yo no sé qué tan atrás quede, a pesar de las acusaciones de utilización de algunos oficiales de la Policía Nacional Civil por parte de los partidos políticos, que es lo que siempre escuchamos en la asamblea. Es que fulano de tal quiere imponer a sus oficiales, es que el otro partido quiere imponer a los suyos. ¿Por qué no se ha corregido esto? Nacho, al final todo termina en el mismo lugar por la falta de voluntad política, y muchas veces en este país la falta de voluntad política termina también con una respuesta que se llama corrupción. Mira, el crimen organizado por definición no puede existir sin algún nivel de protección y por tanto de complicidad de autoridades. Nosotros lo que hemos encontrado en varias de nuestras investigaciones sobre crimen organizado es que efectivamente hay policías involucrados, pero hemos encontrado que también hay políticos involucrados, ese es otro. Que hay alcaldes involucrados, que hay diputados involucrados, hay jueces involucrados también. Es decir, no es que solo es la policía lo que hay que atacar. El sistema judicial no funciona, entre otras cosas, porque el país vive un tremendo problema de corrupción. Un tremendo problema de corrupción. El presidente Funes, cuando empezó su mandato, y yo no me canso de recordarlo, dijo claramente en su primer año de gobierno, el narcotráfico ha avanzado tanto en el país que ha infiltrado incluso el Ejecutivo. Esto fueron palabras del presidente Funes. Lo dijo varias veces. Lo dijo varias veces durante ese primer año. Después de su segundo año eso se le olvidó a él y a todo el estamento del Estado. El narcotráfico dejó de existir en el discurso oficial con la llegada del general Munguía Payés al Ministerio de Seguridad Pública, cuando dijo que eso no era un problema. Bueno, pero era un problema que el presidente de la República ya había detectado en su primer año. Yo no he visto ninguna acción
en contra de esa realidad que él detectó tan pronto. Por tanto, lo único que puedo suponer es que el problema no solo persiste, sino que ha aumentado. Es decir, que si no se ha hecho nada para frenar la infiltración del crimen organizado y particularmente del narcotráfico en el Ejecutivo, si no se ha hecho nada, es que le han dado carta blanca para seguir avanzando, porque no se ha hecho nada, Nacho. ¿Y por qué no se ha hecho nada? Hombre, me encantaría suponer que es por negligencia. En la mayor parte de los casos en que esto sucede es porque la corrupción impide que ese tipo de investigaciones salgan adelante. Alguien protege a los policías corruptos como alguien protege a los jueces corruptos. ¿Por qué no se ha hecho la depuración judicial? Otra gran pregunta, ¿verdad? Y ahí hay un elemento, el elemento político es fundamental y nuevamente aquí ya la ONU nuevamente ha hecho esa advertencia, no en 1992, la hizo en el 2012 cuando escribió la Oficina contra el Crimen Organizado de la ONU un informe sobre el crimen organizado en Centroamérica. Y sobre El Salvador dice dos cosas importantes. Una dice, los grupos conocidos de crimen organizado en El Salvador han crecido, se han desarrollado y han podido participar en el trasiego regional de cocaína gracias en gran medida a la protección que han recibido desde el Estado, y la última, desde el Estado, desde el estamento político. Y la última frase de ese párrafo dice, no se percibe que haya ninguna investigación abierta contra esos grupos desde el estamento político, por lo cual es de lógica suponer que esos trasiegos van a seguir. Entonces, claro, lo que pasa es que en El Salvador los grupos de narcotráfico y lavado de dinero no son como en México. Su principal herramienta no es la violencia. Su principal herramienta es la connivencia del Estado. Nacho, aquí, en este país, de este país hay un diputado preso en Estados Unidos porque metió 30 toneladas de coca en Estados Unidos. Hay otro diputado, diputado suplente del PCN, que está en una situación de limbo desde hace como 7 años, que es el exdiputado Silva Pereira, que lavaba dinero o de que está acusado de eso. Pero más recientemente, y en el libro lo planteo, hay operadores políticos del gobierno anterior que luego pasaron a este gobierno, como el señor Herbert Saca, que tienen relaciones con gente que está señalada y que ha sido procesada judicialmente o que está presa por narcotráfico y han estado cerca de los presidentes. Claro que no va a haber voluntad política para hacer limpiezas. Bueno, hay otro diputado en Estados Unidos, exdiputado, Carlos Roberto Silva Pereira. Es el del que me refería. Que sí, todos nos acordamos de aquella famosa llamada que le hizo Adolfo Torres, donde evidentemente lo que le decía es: yo controlo la corrupción en El Salvador, decime por tanto precio yo te libero de los cargos. Después, ¿qué pasó? Adolfo Torres, bueno, sufrió ese extraño suicidio. ¿A quién le tocó investigar eso? Al fiscal de turno, que era el señor Astor Escalante. Hoy, por cierto, el nuevo encargado de CIGET, que cerró ese expediente, cerró esa muerte en 72 horas, ¿no? Sí, y con declaraciones después bastante contradictorias a las mismas que sustentaban el suicidio que él había hablado. Entonces, Nacho, cuando preguntas por qué no se ha depurado, es una pregunta que además tú también sabes muy bien la respuesta, porque esa información pasa también por tus manos. Correcto. Todos los días. Bueno, y que sin duda, si queremos plantearnos cualquier avance en mejorar la situación de violencia e inseguridad que vive el país, pasa por la policía. Pasa por la policía. En muchos sentidos, no solamente, digamos, en lo que ustedes han señalado, también en la eficiencia de la policía, como tú decías, para actuar, para investigar y sobre todo para actuar. Digamos, hay cosas, digamos, que llaman la atención. Vamos al corto, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Con el mayor de los gustos, buenas noches a ustedes también en el estudio. Edgar Pinto a través de Twitter dice: la policía en muchos aspectos es parte del problema, eslabones de la cadena. En la calle hasta cobran renta a pandilleros, plantea. Carlos Santizo dice: ¿hay pruebas de expresidentes de la República, funcionarios públicos, diputados de la Asamblea involucrados en narcotráfico? Pregunta. Marlene dice: en la Policía Nacional Civil hay gente muy trabajadora y muy honesta, que son la mayoría, que saquen corruptos y suban salarios a los buenos. Juan Carlos Sura dice: escuchándoles, me pregunto cómo fue que detuvieron a Zaira Navas. Eso hoy suena a complicidad, plantea Juan Carlos Sura. Lorena Ramos dice: para nadie es un secreto que en muchos casos no se confía en la policía
Nacional Civil. Rodrigo Alejandro dice, ¿algún periodista investigará asesinatos enigmáticos que han sucedido como el de Federico, o él plantea Francisco Bloch o el Chele Torres? Oscar Manuel Batres dice, el país debe agradecerle gran contribución para demostrar necesidad de fortalecimiento institucional. Adolfo Álvarez pregunta, ¿en dónde o desde cuándo está a la venta el libro Infiltrados? Y el columnista Rafael Castellanos dice, felicidades por tener a Héctor Silva, el periodista investigativo más valiente y acertado del país. Ojalá su libro ilumine. Y el periodista también de Diario La Página, Ciro Granados, dice, felicidades por el libro. Héctor es un buen periodista y espero que la investigación sirva para mejorar la Policía Nacional Civil. Hay muchas más interacciones, pero nos quedamos con estas. ¿Tienes esperanza, Héctor y Carlos, que el libro sirva para mejorar las cosas? Mira, yo eso lo comentaba con otro colega periodista hace poco. Yo creo, uno escribe notas, un libro, con la única intención que aportar un poco de conocimiento, ¿no? De datos, de luz a cómo han pasado las cosas, cómo han sucedido los hechos. Y lo que pasa, Nacho, es que también gran parte de los problemas que vivimos tienen a la base la ignorancia. La ignorancia que da la falta de claridad para conocer estas cosas, y esa es la labor del periodismo, ¿no? Uno no es fiscal del Estado, tampoco es un trabajador social, tampoco es un creador de políticas públicas, ¿no? El periodista, creo yo, está para decir esas cosas, ¿no? Obviamente yo sí tengo la intención de que esto se sepa, de que esto se conozca, y si esto influencia decisiones políticas, pues bienvenidos, ¿no? Eso también es parte bueno, de la opinión pública. Pero en términos, digamos, de dónde estamos, ¿está tocando fondo la policía y obliga en un momento a hacer esta reestructuración? Y sabes que yo creo que sí. Porque por lo menos yo he escuchado mucho y algunos policías me han escrito también en relación a la necesidad de que salgan estos jefes que llevan 20 años y yo te digo, me ilusiona mucho que hablo con gente del frente, hablo con gente de Arena, hablo con gente en la policía, hablo con gente de la embajada, y me parece que ya hay Tenemos varias embajadas en el país, no sea tan... La embajada de los Estados Unidos, digamos. La embajada. La embajada de Chile, por supuesto. No. O la de Taiwán. Pero vaya, digamos, con el cuerpo diplomático, vaya. Ya. Y sí, percibo, pero sobre todo con gente en la policía. En las tres primeras generaciones, pero también abajo. Y hay un consenso sobre eso. Incluso yo creo que ya los mismos oficiales señalados y en esas generaciones ya entendieron que van para afuera. Ojalá que eso se convierta en política de Estado. ¿Y lo que viene detrás es mejor? Hombre, ¿Qué crees que eran ustedes? Mira, hace poco hablábamos con otra persona también de la figura. ¿Es un castillo o una casa que para reconstruirla hay que quemarla hasta los cimientos? No creo. No, obviamente. No creo. Yo creo, y yo concuerdo con el comentario de la televidente que dice, hay mucha gente buena, sí. Y incluso cuando hago los reconocimientos en el libro también reconozco a los agentes, oficiales, investigadores, detectives valientes que se han ido a fajar ahí porque realmente creen que ese cuerpo tiene una misión con el país. Ahora, yo te digo, por lo que he visto, no puedo afirmarlo, pero tengo la sensación de que existe ya un malestar, sobre todo abajo de la policía, y que están cometiendo errores, actuando con más agresividad que antes, básicamente porque se sienten no bien pagados, no se sienten que tienen las armas adecuadas, la dignidad, el adiestramiento y todas las cosas, y son tirados a hacer carne de cañón. Claro. Mira, Nacho, ¿o no? Cuando tú preguntas si lo que viene, cabe albergar esperanzas de que lo que viene puede ser mejor, yo de entrada tengo que decirte que sí. ¿Por qué? El 1 de junio tenemos cambio de gobierno. Yo creo que si no tenemos esperanza en algo que todavía no conocemos y que tiene posibilidades de ser mejor, entonces ya mejor guardemos las esperanzas. ¿Sería un error oponerse a los cambios
con el argumento de que a lo mejor estos cambios son para politizar la policía? Totalmente. Sí, sí, sería un error y eso es bueno que se diga por qué ese fue el argumento para detener a Zaida Navas. Es un error que ese sea un argumento. Es un total error. Ya. O sea, ya no podemos hablar en estos niveles de urgencia y de seriedad que demanda la seguridad pública en estos momentos, estar en esos términos. Solo quiero terminar con una cosa. El nuevo gobierno del presidente Sánchez Serén tiene una oportunidad más, ¿verdad?, de empezar a hacer una reforma profunda de todo el aparato de seguridad público. Y además, por la manera en que va a entrar al gobierno, por lo que ha hecho en términos de conciliación y de diálogo con diferentes sectores, puede incluso conseguir grandes acuerdos nacionales para llevar adelante estas reformas que son tan necesarias. Ojo, puede, pero el presidente electo, si en algo no se ha pronunciado hasta hoy, es en materia de seguridad pública. En eso no se ha pronunciado. Esa es la gran incógnita. No se pronunció en campaña y no se ha pronunciado desde que fue presidente electo. Y es una gran incógnita que le queda muy poco tiempo para despejarla, porque cada vez son menos los días que le quedan para tomar posesión. Pero ya que no lo ha hecho, de verdad, Nacho, cada vez que entra un nuevo gobierno, deberíamos albergar esperanzas que entra con la mejor de las intenciones y con la capacidad de llevar a cabo profundas reformas estructurales para poner el país sobre otro camino. Okay. Lamentablemente, siempre nos hemos decepcionado al final de estos periodos. Ojalá Salvador Sánchez Serén sea la excepción y nos haga de verdad albergar mayores esperanzas en que el país puede caminar por otro rumbo. Tengo un par de minutos, pero no puedo dejar de preguntarle esto porque tiene que ver mucho, digamos, con lo que estamos hablando, la noticia de hoy, de este comunicado de las pandillas dado a conocer por amigo de ustedes, amigo nuestro, Paolo Lues, en relación a que las pandillas están señalando de que ellos no están atacando a la policía, que no es intención de atacar a la policía, y que si se están dando ataques es porque la policía está siendo, digamos, cierto, ha malinterpretado la reforma al Código Penal, que como que les da supuestamente libertad para matar pandilleros. Entonces dice, como están matando pandilleros, entonces se provoca esta reacción en contra de la policía. Y los pandilleros llaman a la policía a actuar profesionalmente. Y si lo hacen, dicen, van a bajar los niveles de violencia en el país o la cantidad de homicidios. Mira, yo te decía al principio, ese es el tema al que este gobierno tiene que enfrentar de entrada. Y lo que pasa es que, nuevamente, esta administración en temas de seguridad pública ha tenido algunos dejos de esquizofrenia importantes, ¿no? Porque aquí hay dos ministros, el ministro Perdomo y el ministro Munguía. Tres. Pero que están relacionados con el tema de la tregua, ¿no? Y todo el aparato debajo del ministro Munguía tiene una visión y la gente que está con el ministro Perdomo tiene otra visión. ¿Y dónde está el presidente, no? Y todas esas cosas son producto de eso. Yo te digo dos cosas. Uno, ya los pandilleros, esos líderes que están escribiendo esos comunicados ya son interlocutores del Estado, nos guste o no. Eso es lo que creó esa tregua. Esta tregua o estos procesos han creado eso. ¿Cómo el FMLN enfrenta eso? Desde la institucionalidad del Estado pasa por esas reestructuraciones y por tener una estrategia clara y un liderazgo que diga, a ver, estas son las condiciones de estos procesos. Nuevamente, la ley lo que le dice a la policía es sirva y proteja y haga cumplir la ley, ¿no? Pero la situación de violencia que hay allá, vamos a ver, primero, ¿a dónde están las investigaciones sobre esta racha? La investigación criminal, no la reacción política, sino la investigación criminal. ¿Qué pasó hoy en la madrugada en Zacatecoluca? Yo no sé. Yo escuché a un inspector diciendo, llegamos a hacer un procedimiento con unas órdenes de captura, nos recibieron a balazos, pero hay 5 pandilleros muertos. ¿Qué pasa? Porque también aquí se está hablando del tema de limpieza social. Entonces lo que tenés aquí es una situación de caos a la que el Estado tiene que enfrentar con una estrategia. ¿Resulta lógico que las maras llamen a la policía a actuar profesionalmente? Resulta lógico en el momento que estamos pasando, sí. porque la tregua lo que les abrió la ausencia de liderazgo, el presidente de la República, de liderazgo y en total ausencia absoluta, ¿verdad? Y lo que les abrió toda la política del periodo de Munguía Payés en seguridad fue sofisticarlos y convertirlos en actores políticos, Nacho. Las pandillas negocian, su instrumento de negociación son los muertos. Entonces, señores policías, ¿no?
o se comportan profesionalmente o van a seguir matándolos, pues. ¿Y por qué son capaces de hacer esto? Por una debilidad estatal que es imposible de contrarrestar las palabras de los pandilleros. Hoy hasta Perdomo se está retractando porque a todo mundo le da miedo que las pandillas vayan a romper la tregua y el baño de sangre en que eso se va a convertir, porque en los 2 años de tregua, Nacho, la tregua pudo haber servido muy bien para una cosa, para que el Estado pusiera todas las piezas en orden, claro, para cuando terminara la tregua, pero el Estado no hizo su tarea. El Estado no se preparó para el momento en que se pudiera, o sea que ni siquiera para eso aprovecharon una tregua. O sea que toda la estrategia de seguridad pública que dejamos normalmente en manos de los ministros ante la ausencia del presidente, toda la estrategia de seguridad pública, el general Munguía Payet decide hacer la tregua entre las pandillas, pero un general del ejército no se prepara para cuando esto no funcione. Entonces los fortalece, les da 2 años de gracia a ellos, pero él no toma esos años de gracia para preparar el Estado para cuando eso suceda. Los resultados son los que estás viendo ahora. Hemos llegado a una situación en la que el FMLN, yo estoy de acuerdo contigo, quiera o no quiera, va a tener que abrir un camino con lo que ya está sobre la mesa. ¿Qué es lo que ya está sobre la mesa? Las pandillas hoy son actores políticos. Tengo 30 segundos. Solo el Héctor. comercial, porque preguntaron, el libro ya está a la venta sí, claro. en la librería de la UCA. Esta es la portada del libro. Y me decían que ya la otra semana va a estar en las otras librerías del país. Y gracias a Rafael Castellanos y a Ciro por los comentarios. Ok, gracias a ustedes por estar esta noche, gracias a Héctor, gracias por darnos este libro, sin duda. Gracias, Nacho, yo esperaría, por el digamos, que espacio. nadie se sienta ofendido, sino que al revés sienta que este libro puede servir para mejorar la situación en nuestro país. Gracias, Carlos, por estar Gracias, Nacho, esta gusto estar noche. aquí. Te casamos y te trajimos acá Casarme con Z, ¿eh? con Z. Con Z. Un gusto, Nacho. Es un gusto. Amigos televidentes, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, un nuevo programa de debate. Mañana conversaremos con dirigentes del partido FMLN, Norma Guevara y Santiago Flores. Hasta mañana.